relacionado a la táctica en el medio juego. Y si tienen dudas, no conozco el tema mucho acá, la mecánica del team, si se puede levantar la mano o algo, pero pueden consultar en el momento que gusten, ¿no? De la manera más ordenada posible. Claro, sí tenemos la opción de levantar la manito, chicos, o también me pueden escribir al WhatsApp y yo hago llegar las consultas al maestro. Muy bien, reiterando el saludo a cada uno de ustedes y agradeciéndole una vez más la participación del gran maestro David Vera, comenzamos la clase, estimado David. Gracias. Perfecto. Bien, el día de hoy me gustaría hablar un poco de un tema bastante importante relacionado, como ya lo dije, a la táctica en el medio juego y tiene que ver con la destrucción del enroque. Como sabemos, en el medio juego siempre es importante trazar un plan y estos planes pueden ser diversos. Pueden ser planes de naturaleza táctica, como los que vamos a ver el día de hoy. Pueden ser también planes estratégicos de explotar alguna debilidad, alguna casilla débil, algún peón débil, pero lo que debemos tener claro es que siempre debemos trabajar con un plan definido. Como decía un maestro antiguo, es mejor tener un plan malo que ningún plan. Y hoy día vamos a hablar netamente de la táctica. Como sabemos, uno de los planes más frecuentes y que muchos de nosotros estamos atentos para buscar en un medio juego es atacar el enroque enemigo. Y estos ataques generalmente tienen algunas reglas y presentan algunas características muy importantes. O sea, es indispensable conocer algunos sacrificios o algunas maniobras típicas para poder tener más ideas al momento de generar un ataque. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Distintos planes, distintas maniobras, distintos sacrificios mediante los cuales podamos destruir un enroque enemigo. Vamos a ver sacrificios en distintos lugares del enroque, en la casilla H6, en la casilla H7, en la casilla G7 y en la casilla F7. Por ejemplo, vamos a ver esta primera posición, en la cual las blancas tienen ya buenas condiciones para generar un ataque hacia el enroque rival. Hay un caballo en F5 apuntando hacia el enroque, un alfil que está mirando también directamente al sector del enroque, una dama lista para unirse, y muchas veces si se nos da la oportunidad ya de generar un ataque, no necesariamente tengo que detenerme a enrocarme yo o a defender algo. Si ya hay oportunidad de entrar al campo enemigo, adelante. El tiempo es muy importante. Y en este ejemplo vemos cómo el blanco aprovecha la situación para generar un sacrificio típico en la casilla H6. Si hay un caballo en F5, hacer un sacrificio en H6 generalmente nos va a dar buenos resultados, como podemos ver aquí. Las negras capturan, de no hacerlo, igual estaríamos ante una posición ya completamente destruida del enroque, así que termina capturando, y las blancas juegan dama E3. Esta jugada es muy importante en esta posición y me llama mucho la atención porque son jugadas que normalmente uno no espera después de un sacrificio. Después de sacrificar una pieza o un alfil, uno espera que venga un jaque inmediatamente o que venga una captura para tratar de justificar el sacrificio. Pero no siempre es así. A veces un movimiento aparentemente sencillo, un movimiento aparentemente lento, termina siendo muy contundente, como lo podemos ver en este caso. La dama se alista para ingresar al campo enemigo mediante H6, o también tiene la idea de ir hacia G3, generando una amenaza de mate en el punto G7. Y no es fácil para las negras defenderse en esta posición. Las negras tienen básicamente dos opciones. Caballo 8 que se hizo en la partida y caballo G4, pero que se nota claramente que no es una opción tan fuerte porque el caballo queda muy expuesto y es capturado con mucha facilidad. Así que básicamente la única forma de controlar la casilla G7 para evitar el mate es desde la casilla E8. El caballo salva el mate
pero de todas maneras la dama ingresa y la amenaza de mate ahora es con caballo E7. Una vez más, las negras tienen distintas opciones defensivas, pero todas ellas fracasan completamente. Por ejemplo, antes de ver la de la partida, ¿qué pasaría si intenta defenderse con caballo C6 para evitar la entrada del caballo? Pues simplemente podría venir o H4 para pasar la torre por la tercera fila, o D5 para sacar al caballo de esa ubicación. Ambos caminos le dan ventaja decisiva al blanco. El ataque terminaría triunfando. Otra opción, por ejemplo, es la jugada de F6, para que el rey intente escapar ante un posible jaque del caballo. Dama G6 jaque y caballo E7 terminan por definir la partida porque hay una amenaza de dama H6 completamente inevitable. Volvamos a la partida. Sabiendo que tanto caballo C6 como F6 pierden, las negras regresan con la dama hacia D7. Este es un momento muy importante donde me gustaría escuchar algunas opiniones para ir interactuando un poco, para que no se me vayan a dormir solamente escuchando mi voz. Quisiera propuestas de cómo continuar el ataque en esta posición. De preferencia, no jugadas sueltas, sino de repente alguna variante, más de una jugada, 2, 3 jugadas. ¿Cómo el blanco podría continuar para tener un fuerte ataque o para ya obtener alguna ventaja material? Así que a ver si levantando la mano podemos ir dando alguna propuesta y pues los voy escuchando. Muy bien, tenemos la intervención de Jimena, si no me equivoco, Jimena Romero. Sí, Te escuchamos, Jimena. sí, bueno, yo lo que haría es hacer F4, después haría torre F1, torre F3 y sacaría la torre G3. Es lo que yo haría. Gracias. Ok, Jimena, gracias por el aporte. Un plan bastante interesante, pero siento que vamos a tardar un poco. Son aproximadamente, bueno, son 3, 4 movimientos para llegar a ese punto y esos tiempos el negro podría usarlos para, por ejemplo, jugar dama E6, proponer un cambio de damas y no voy a poder de repente sostener la posición de ataque por tanto tiempo, ¿no? Interesante, pero no sería lo más exacto en esta posición. ¿Tuviese alguna otra opinión? Gustoso acá de recibirla. Leonardo, te escuchamos. La idea sería de jugar un H4 y jugar a un H3. Creo que sería difícil de evitar para las negras. Gracias, Leonardo. Parecido al plan que nos da Jimena, solo que ahorrando un tiempo, interesante, mejorando la idea un poco. Es buena, pienso que es una buena opción. Es una de las formas de continuar el ataque, pero hay una más poderosa aún, más concreta. Cuando hacemos H4, todavía estamos un poquito a la deriva, no sabemos qué va a venir después. Hay un dama E6 que me hace ahí retroceder un poco, ¿no? Pero hay una jugada ya concreta, forzada, donde el negro, haga lo que haga, va a perder material de manera decisiva. Quisiera si hubiera un tercer aporte para antes de mostrarles cómo continuó la partida. No sé si alguien tiene alguna idea. J. Denis, te escuchamos. Yo creo que sería un dama G5, ya que única sería rey a H8, porque si cubre con caballo, mate. Y cuando Ok. se mueve de rey, ¿cómo se llama? Cuando se mueve de rey, le ponemos una amenaza muy fuerte de caballo a E7 y o bien entrega a la dama o porque se le está acabando sin jugadas, porque a la siguiente va a ser mate sí o sí, porque estamos cubriendo la casilla de escape de rey. Gracias, Denis, por el aporte. Aunque dijiste algo que no es 100% exacto, Denis, dijiste que la jugada rey H7 era, perdón, rey H8 era única, y eso no es tan cierto, porque el rey puede ir a H7, ¿no? Y de hecho acá creo que sería mejor para el rey negro para no estar tan arrinconado, ¿no? Claro, si va el rey H8, esta jugada puede llegar a ser muy fuerte, pero de todas maneras el negro tiene algunas posibilidades defensivas.
¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó en la partida. Gracias a todos por los aportes. Siéntanse libres de dar sus opiniones. Todas las opiniones son válidas y nos ayudan para ir debatiendo, discutiendo ideas, corrigiendo algunas cosas. Las blancas jugaron dama G5 jaque, porque hay un detalle muy importante en la posición que nunca podemos pasar por alto. ¿Alguien sabe qué es una debilidad táctica? Ojo, debilidad táctica, no casilla débil, no peón débil, sino debilidad táctica. Bueno, una debilidad táctica es una pieza cuyo número de defensores es igual al número de atacantes. Para dar un ejemplo muy claro, el peón de E5, por ejemplo, vendría a ser una debilidad táctica, porque lo ataca el peón de D4 y solamente lo defiende el peón de D6. Un atacante, un defensor. La dama de D7 también sería una debilidad táctica. Ustedes me dirán, pero si nadie la ataca. Y lo cierto es que tampoco nadie la defiende. 0 atacantes, 0 defensores, 0 es igual a 0. Viene a ser lo que se conoce de manera de repente más cotidiana como una pieza en el aire, como una pieza suelta, como una pieza colgando. Muchas formas de llamarla de manera cotidiana, ¿no? Pero lo que viene a ser en términos exactos ajedrecísticos es una debilidad táctica. Entonces, siempre que yo esté en una posición donde estoy buscando ataque, estoy buscando táctica, yo debo estar muy pendiente de cuáles son las debilidades tácticas en esta posición. Y una de ellas es la dama, una debilidad táctica que se acaba de generar en su último movimiento, ¿no? Obviamente hay muchas debilidades tácticas, peones, caballos, alfiles, pero si estamos hablando de una dama, especial atención en ello. ¿Y cómo aprovechamos esto? El blanco encontró la manera. Observen. Dama G5 jaque, rey H7, dama H4 jaque, rey G8, las negras no tienen opciones, dama G3 jaque, rey H7 y dama H3 jaque. Miren cómo las blancas de manera inteligente han logrado colocar las damas mirándose a través de un caballo que está al medio tapando para generar un tema táctico de ataque al descubierto, que el negro, por más que quiere evitarlo, no puede hacerlo. Rey G8, caballo H6, y observen cómo la debilidad táctica termina cayendo, definiendo prácticamente la partida, porque la pérdida de la dama ya hace que las negras estén en una desventaja muy grande. No había forma de evitarlo, ya que si el rey venía hacia G6, dama H6, jaque mate. Entonces, podemos llegar a la conclusión que en este punto, hagan lo que hagan las negras, están completamente perdidas. O recibe mate, o pierde la dama, o pierde material de manera decisiva. El sacrificio alfil por H6, un excelente sacrificio típico para destruir un enroque. Cuando hay un caballo en F5, estos sacrificios en H6 debemos tenerlos en la mira. Si hubiese alguna duda, algún comentario, pues hacerlo. De lo contrario, pasamos al siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver un sacrificio en otra casilla del enroque. En el primer ejemplo vimos un sacrificio en H6. Ahora vamos a ver un sacrificio en H7. Las blancas tienen una posición de ataque muy buena. Tienen dos alfiles apuntando al enroque. Y deciden, la primera jugada en realidad no es un sacrificio, porque simplemente se está dando el alfil, pero se recupera inmediatamente con torre por D5. En realidad, la tercera jugada es la clave. Cuando el rey regresa a esconderse, Gary Kasparov, que conduce las piezas blancas, hace un sacrificio bastante potente. Alfil por G7. Un sacrificio que deja al rey completamente expuesto
rey por G7, y una vez más la jugada siguiente después del sacrificio llama bastante la atención, porque una vez más, ¿no? Uno espera jaques, capturas, algo que se vea súper fuerte, súper poderoso, pero Kasparov hace simplemente caballo E5. Es un sacrificio muy profundo, donde las blancas están recién creando amenazas, pero a pesar de que el negro tiene tiempo para intentar defenderse, las amenazas son tan poderosas que no las puede evitar. La principal amenaza es llevar la dama a G4. La elección de la jugada caballo E5 es muy importante, porque ustedes se preguntarán, si Kasparov quería llevar la dama a G4, ¿por qué escogió el movimiento caballo E5 y de repente no un movimiento como este, como caballo D4, que parece ser un poco mejor para que el caballo también intente llegar a la casilla F5 y bueno, la torre mantenga la vista despejada en la quinta fila? Pero el problema de esta jugada es que las negras pueden esconderse con bastante facilidad. Por ejemplo, torre D8, por más que el caballo o la dama lleguen a apuntar al rey, el rey logra esconderse y prácticamente evitar todo el peligro. Por eso es que la jugada caballo D4, que parece muy llamativa, parece muy lógica, no resulta siendo muy fuerte. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero a caballo E5 no va a pasar lo mismo? Y bueno, sí, pasa lo mismo, de hecho. Torre F D8, pero ahora hay una diferencia. El caballo en E5 coordina mejor con la dama que desde la casilla D4. Observen cómo se está generando una fuerte presión sobre el punto F7. Presión que no hubiese pasado si el caballo estuviese en D4. Acá también podemos hacer notar un detalle importante al momento de atacar y al momento de jugar el ajedrez en general. Uno tiene que jugar siempre pensando ya en lo mejor que el rival puede hacer. Cuando Kasparov jugó caballo E5, sabía que las negras iban a jugar torre F D8. Y por eso justamente movió el caballo ahí para tener esta opción. Uno de los errores más frecuentes que cometemos es jugar sin pensar en lo que el rival va a hacer en un futuro. Si, por ejemplo, jugaríamos o pensáramos en jugar caballo D4 y no pensáramos en este movimiento del rival, ¿no? Probablemente pensaríamos que la jugada caballo D4 es buena. Podríamos de repente pensar de esta manera, observen, pensar de una manera muy conveniente para nosotros, ¿no? Por ejemplo, decir, juego caballo D4, me juega alfil F6, le juego jaque y le doy mate. Muchos, y ustedes mismos sé que son conscientes de ello, en algún momento hemos calculado así, de manera muy optimista, de manera muy egoísta, diría yo, asumiendo que el rival va a hacer el peor movimiento posible. De ahí es donde vienen pues las famosas frases que escucho siempre en los torneos, ¿no? Uy, esa no la vi. O me hizo una que no la había esperado, ¿no? Entonces, es importante siempre calcular algo, pensar algo de manera imparcial, asumiendo que el rival va a hacer lo mejor posible en cada posición. Así fue como Kasparov pensó. Él dijo, si yo hago caballo D4, mi rival no se va a dejar dar mate. Le va a dar un escape al rey y el rey va a escapar realmente y no voy a poder hacer mucho. Eso lo llevó a jugar caballo E5. Y Kasparov ya sabía que su rival iba a hacer torre D8, que es prácticamente la única manera que tiene de defenderse. Y le tenía ya preparada esta jugada dama G4 jaque. El rey retrocede, dama F5, como habíamos visto hace un momento, y defender el punto F7 prácticamente solo se puede hacer con la jugada F6. Si intento otro movimiento, por ejemplo, este podría ser interesante para que la dama defienda el peón de F7, descuida la casilla F6 y la dama ingresa de manera muy sencilla, ¿no? Y prácticamente estamos ante una situación de mate inevitable. La amenaza de entrar en H8 es prácticamente imposible de evitar. Termina jugando el negro F6 para defenderse de la amenaza de mate y viene la jugada caballo D7 jaque. Miren, todo esto yo lo había preparado Kasparov al momento de hacer el sacrificio
en G7. No es que sacrificó el alfil y luego le fueron apareciendo de casualidad las jugadas. No fue así. Ya tenía algo previsto, porque nosotros no podemos sacrificar algo a ciegas. Como dicen, a ver qué pasa, a ver qué sucede. No. Debemos tener algo ya bien calculado. Un ataque al rey no se trata de sacrificar por sacrificar, sino de manera bien pensada. Bueno, ya esa jugada caballo de 7 obliga al negro a devolver un poco del material. Si intenta aferrarse al material, las consecuencias van a ser muy graves. Por ejemplo, si dice, muevo el rey para intentar escaparme, no se escapa a ningún lado. Jaque mate. Si el rey se mueve por otro lado, por ejemplo, rey F7, para no dejar que la dama entre a G6, la dama encuentra otras maneras de ingresar. Jaque y mate. Prácticamente está forzado completamente a devolver parte del material que tiene de más, y Kasparov ya se puede decir que ha recuperado prácticamente el material. Kasparov sacrificó un alfil. Ahora ha recuperado una calidad, ¿no? Pero al final, si vemos cómo está el material en el tablero, nos damos cuenta que las blancas tienen una torre a cambio de un caballo. Perdón, las blancas tienen una torre y un peón a cambio de dos piezas menores, ¿no? Del caballo y el alfil. Lo cual es más o menos equilibrado. Por eso digo que ya prácticamente el blanco recuperó el material que había invertido, que había sacrificado, y además mantiene una buena posición de ataque. Todavía el peligro no se ha acabado. Observemos cómo siguió la partida. Las negras jugaron dama C5, y obviamente si queremos atacar al rey enemigo, no podemos cambiar damas. Dama H7. Torre C7, buscando los cambios. Recuerden que cambiar piezas es una de las mejores armas defensivas que pueden existir. Y obviamente el blanco, como quiere seguir atacando, rehúsa los cambios. Jaque. Y regresa a la torre para buscar ingresar por otro sector. Las negras tratan de traer el caballo para apoyar y cometen un error. Las blancas juegan torre Fd1 doblando torres y las negras cometen un error bastante grave. Esta jugada ha sido muy importante para que las dos torres estén listas para entrar al ataque, pero Portisch, que conduce las piezas negras, no vio con claridad la intención de Kasparov y comete un error gravísimo. La jugada caballo E5. Muy bien, las blancas tienen ya prácticamente una secuencia forzada de movimientos que lo conducen a la victoria, al triunfo de manera inevitable. Esta jugada es la sentencia de muerte para las negras, quienes de haber jugado, por ejemplo, algo como alfil D6, todavía podían resistir un poco en la posición. Pero esta jugada ha sido su sentencia total de muerte. Una vez más, quisiera sus opiniones, sus aportes, muy valiosos, y que me digan cómo creen que el blanco deba aprovechar este error, cómo creen que el blanco ya ataque al rey de la mejor manera posible, dejándolo ya prácticamente muerto, diría yo. Analícenlo a ver y escucho sus propuestas. Alfred, te escuchamos. Si jugamos dama H7, luego el rey se escaparía a rey E6 o rey E8. Ok, ¿y cómo seguirías después, Alfred? Seguiríamos con dama G8. Interesante propuesta, Alfred, me parece muy buena. Gracias. ¿Alguien más quisiera de repente dar otra idea o profundizar un poco la idea de Alfred, que me parece interesante? Tenemos participación de Jimena y luego Hugo Guamaní. Sí, yo creo que haría torre G3 para hacer dama G8. Y bueno, si me hace caballo G6, le hago dama H7. Eso sería, gracias. Ok, gracias, Jimena. Hugo. Bueno, dama H7 jaque, si rey se va para abajo, torre sacrificio, torre D8,
alfil por y torre por jaque mate. Y si se Sí, baja. disculpa que te corte. Decía si el rey baja a F8, ¿no? Porque como dijiste abajo, Sí, no me quedó F. claro. Porque si se va Ok. a E, hay mate con dama. A Ok, ver, ok. dama H7. El rey está obligado, creo, a salir por E6. Sí. E6, si no me equivoco. Luego sería dama G8 jaque. Rey F5. Torre F3 jaque. Cuidado, Hugo, que hay un caballo No. apuntando F3. Estoy dejando. No, Pero gracias. primero torre Ahí. E1 jaque y recién va a tener que mover el rey y torre jaque No, mate. disculpa, creo que ahí nos confundimos un poco. Torre 1 no es jaque. Hay un caballo en E5, el rey está en F5. Creo que te has confundido un poquito. Pero no hay problema. Ya del caballo. Ya había partido. La idea es muy buena. Todos me han dado ideas muy interesantes. El problema de la jugada caballo 5 es que, como dije, Portisch no se ha dado cuenta de la intención de Kasparov. Kasparov, al jugar torre D1, tiene una intención clara de buscar entrar con la torre a D8, no directamente, sino aprovecharlo para hacer dama H7 jaque, y como lo dijo Hugo, el negro no pueda retroceder hacia E8 o hacia F8. Si retrocede F8, jaque mate. Si retrocede a E8, para no dejar que la torre entre, pues tenemos dama G8 jaque. Sigue con vida todavía, pero solo por un momento, porque luego de dama E6 jaque, cubra con lo que cubra, la jugada torre de 8 es un bonito mate en la posición. Cubra con lo que cubra, mate completamente inevitable. Entonces, por no haber tomado sus precauciones, no le queda más opción que salir con el rey a E6. Pero eso ya se va viendo ya bastante sospechoso, ¿no? Dama G8 jaque, como lo dijeron por ahí dos compañeros. El rey tiene que salir, ya que si cubre con caballo descubre la columna E y esto termina en un mate. Increíble como el rey queda muy expuesto. Así que tiene que ir hacia arriba. Por ahí creo que alguien llegó a esta posición, ¿no? Y el remate es de esta manera. G4 jaque. Esa jugada busca desviar al caballo justamente para poder hacer el jaque en F3, que no se podía hacer directamente. Un tema táctico de desviación, que deja a las blancas ya con ventaja decisiva, con un mate que va a darse en cualquier momento. Portisch, por ese motivo, no come en G4, no quiere que su caballo sea desviado, pero de todas maneras el rey sigue estando demasiado expuesto, demasiado débil. Miren hasta dónde llegó. Ahora es el momento de la dama que regrese hasta B3. Cuando la dama negra cubre, dama D5, única rey E2, dama E4, ganando la partida con un bonito mate. Como dije, las negras se equivocaron al jugar caballo E5. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si las negras hacían un movimiento más precavido, más cuidadoso? Por ejemplo, este de acá. Obviamente ya no habrían perdido al instante, como pasó en la partida, pero de todas maneras, tras torre F3, ¿no? Y torre H3, que por ahí alguien dio una propuesta también con la torre, por este lugar, las negras están de todas maneras perdidas. Obviamente no les van a dar mate inmediatamente, como en la partida, pero tarde o temprano las blancas van a terminar entrando y el rey no va a poder aguantar toda la presión. Mérito al gran sacrificio que hizo Kasparov en la casilla G7. Y mérito también a la jugada con que acompañó el sacrificio. Caballo E5, jugada clave. La partida histórica, Kasparov blancas, Portisch negras, si mal no recuerdo, del año 1983. Les sugiero que las vean completa. Es una joyita muy, muy bonita ahí para reproducirla tranquilamente una y otra vez. Nos deja grandes enseñanzas tácticas y estratégicas también. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Muy bien. Vimos en el ejemplo último
sacrificio de alfil en G7. También es posible sacrificar un caballo en G7, como vemos en esta posición, sobre todo si vemos que hay otro caballo que puede llegar rápidamente a apoyar a su compañero, que bueno, ya no existe. Caballo D4. Y sobre todo, si el caballo llega en tiempo récord, o sea, si llega rápidamente. Gracias a la amenaza que hay sobre la dama, esto hace que el caballo llegue prácticamente sin perder ningún tiempo. La dama tiene que retroceder y las blancas hacen caballo F5. Dejando a las negras prácticamente en una situación ya muy comprometida, tiene que mover el rey a donde no haya dama por H6 jaque, porque si no, pues eso termina en un mate inmediato. Y la única casilla donde el rey puede estar fuera de peligro es la casilla G8. Pero la dama ahora ya no ingresa a H6, sino que ingresa simplemente o retrocede simplemente a la casilla G3, buscando un jaque mate en G7. Todavía las negras tienen un último recurso que es jugar caballo G4, pero tras dama por G4, por más que siga defendiendo el mate, ya las blancas pueden rematar la posición con mucha contundencia. Por ejemplo, aquí, una vez más, chicos, opiniones. ¿Cómo el blanco remata esta posición? Alfred, te escuchamos. Rematamos la posición con caballo por H6. Caballo por H6, eliminando al peón que defiende al alfil. Interesante. ¿Alguna otra propuesta? Leonardo y Uriel. Haciendo la bonita jugada de caballo E7 jaque. La bonita jugada. Sí, muy bonita, por cierto. Buena jugada. Uriel, ¿quería comentar algo también? Yo también iba a decir caballo 7 doble. Excelente. Doble y desviación. Acá de repente, si no analizamos profundamente, nos podemos conformar con jugadas como H4, ¿no? Que son buenas, obviamente, ¿no? Caballo por H6, que también es buena, pero obviamente nada se compara a ganar una dama. Caballo E7, ganando la dama gracias al tema de clavada, en primer lugar, que hace que el alfil no pueda moverse, y desviación, que hace que la dama quede completamente indefensa. Y no había forma de evitar eso. Si no juega alfil G5, si juega, por ejemplo, torre G6 para cubrir el jaque, igual caballo por E7, ganando con el mismo tema. Entonces, el sacrificio en G7, como ven, puede llegar a ser muy fuerte si hay un caballo que va a venir a ayudar a F5 rápidamente. Y cuando el caballo y la dama se juntan en esas posiciones cerca del enroque, la verdad que son muy poderosos. Muy, muy poderosos. Veamos un siguiente ejemplo. Bueno, ya hablamos de las casillas H6, H7, G7. Ahora toca ver un ejemplo con el sacrificio en F7. Un sacrificio que también se puede presentar en algunos casos, sobre todo cuando tenemos una dama apuntando hacia E6. Si tenemos un caballo en E5 y una dama y una torre en la columna E, siempre pendientes del sacrificio en F7. En este caso es turno de las blancas, quienes justamente están con una torre amenazada, y aprovechan para salvar su torre, para moverla, pero al mismo tiempo tratar de destruir el enroque negro, sacrificando en F7. Porque luego del sacrificio se cae el peón de E6 y las blancas tienen un ataque muy fuerte. Pero bueno, tras rey F8 podemos incluso llegar a pensar que el ataque ya no da para más. La dama está ahí, pero no tiene apoyo. ¿Qué pieza se puede sumar al ataque? Y por si no fuera suficiente eso, el caballo de F3 ni siquiera puede saltar alegremente por aquí para amenazar mate ni nada, porque no perdamos de vista la batería de la dama y el alfil negro. Entonces, como digo, de repente parece que ya no hay nada, pero si miramos bien la posición y si usamos nuestro ingenio, podemos encontrar una excelente manera de continuar el ataque. Opiniones. ¿Cómo continuar el ataque en esta posición con blancas?
Ajá, que se los veo un poquito más callados. No hay problema. Es una posición un poco más compleja. A ver, analícenla con calma y realicen después de eso sus propuestas. Uriel tiene una intervención. Profe, caballo H4, defiendo el mate y si me captura el alfil le hago alfil B4 jaque, obligatoriamente tiene que volver y luego sigo con la posición. ¿Y luego sigues Caballo. con qué? Disculpa. Y, a ver, si hago caballo H4, defiendo el No, mate eso sí lo y- entendí. No, eso sí lo entendí, pero la última parte dijiste alfil B4 jaque, el alfil regresa y ahí no te entendí bien. y pues sigo con la posición, capturo el alfil y pues ya tengo una gran ventaja. Ok, gracias Uriel, me parece una variante muy interesante. ¿Alguien más iba a comentar algo? Creo que no, ¿verdad? Bueno, Uriel ha dado con la jugada más fuerte de la posición. Caballo H4, excelente jugada. Cuando atacamos, cuando queremos buscar táctica, también tenemos que ser muy creativos, muy imaginativos. Una jugada que normalmente no se me ocurriría, que mi mente rápidamente la descarta porque uno dice, el alfil está por ahí, ni pasar por ese lado, pero no nos detenemos a pensar que el alfil no puede moverse libremente. Si el alfil se mueve libremente, como bien lo ha señalado Uriel, alfil B4 acaba con las negras. No puede mover el rey, tiene que volver como única opción. Y todo se derrumba completamente. Jaque mate. Jaque mate a favor del blanco. Imagínense. Entonces el caballo es intocable. Es una pieza que está envenenada. Si el negro la come, muere. Y aparte, es una jugada muy buena porque es una jugada que tiene una idea por sí sola. No es una jugada que está esperando que me coma el caballo y ya, para ganar. No, el caballo así no lo coman, igual tiene una intención muy fuerte, entrar a la casilla G6 y prácticamente dar mate, ¿no? Si el negro pues no hace nada al respecto, le dan mate. Jaque, dama por alfil y jaque mate. Tiene que controlar esa entrada, motivo por el cual juega caballo F4. Evitando que el caballo blanco entre libremente a G6. Pero cuando una pieza se mueve en la defensa, cuida nuevas casillas, controla nuevas casillas, pero deja desprotegida otras casillas. Y eso el blanco lo observa con mucha atención y hace alfil por G7 jaque. El negro no captura el alfil, vamos a ver el por qué. Si el alfil fuese capturado, el caballo se une y la posición negra se derrumba completamente. El rey tiene varios movimientos, pero fíjense cómo casi todos esos movimientos terminan perdiendo con mucha facilidad. Todos los movimientos. Hay varios temas de mate, ¿no? Y si intenta alejarse de esa situación de mate, igual dama por H6, dama H8 jaque. Por más que parezca que el rey escapa, torre por E7 jaque, y esta jugada termina dando ya el golpe decisivo. Jaque mate a favor del blanco. Increíble. Como el alfil también es una pieza completamente intocable. Tuvo que jugar rey E8, esconderse. Y las blancas, no olvidemos que la dama está amenazada, no nos vayamos a emocionar y nos olvidemos de ese detalle. La dama simplemente se mueve a esta casilla.
Si se preguntan por qué la dama no va a G8 para seguir hackeando y todo esto, a veces los jaques son innecesarios, ¿eh? Yo no debo pensar que porque hago jaque siempre va a ser algo bueno. Si el jaque no tiene un objetivo claro o no tiene fuerza, no va a ser lo mejor. El blanco dice, si hago jaque, el rey se escapa. Sigo hackeando, se sigue escapando. ¿Para qué voy a hacer jaque en G8 dejando a mi dama por ahí sin juego, ¿no? Dijo, mejor me mantengo en la diagonal, amenazo al caballo y sigo teniendo al rey negro sin poder escaparse. De hecho, el caballo no tiene casi buenos movimientos, ¿no? Entonces termina el negro ofreciendo dejar el caballo, pero a cambio del alfil de G7. El blanco acepta, porque cuando el alfil cae, hay un truco táctico, torre por E7. Atracción para hacer un jaque doble. Pero ojo, no hay que confiarse en esta posición, ¿eh? Podríamos pensar, mueve el rey, a donde mueva le como la dama. Falso. Cuidado con el mate en la primera fila, no hay que emocionarse ahí, sino que necesitamos primero unas jugadas intermedias. Dama por H6 jaque. Quiero que el rey se mueva para comerle la dama con jaque y no darle tiempo a que me haga torre de 1. Pero y si no mueve el rey, si cubre con la dama, también el blanco tiene algo preparado para ello. Dama jaque, ya la dama se salva, pero termino comiendo la torre de todas maneras. Y este final está completamente ganado, ¿ya? Simplemente el blanco podría o comer el alfil, o hacer dama jaque y cambiar las damas. 4 peones de más es un final completamente ganado. Y todo empezó gracias al sacrificio en F7, que vino con la dama luego en E6, y una jugada muy bonita y muy creativa. Felicitaciones, Uriel, por esa creatividad para encontrar el caballo H4. Buena manera ahí de rematar prácticamente la partida con alfil por G7. Como ven, hay varios sacrificios muy conocidos, ¿no? Se le llama sacrificios temáticos. En H6, en H7, en G7, en F7. Entonces ya al ver estos ejemplos, obviamente la idea no es que aparezcan posiciones iguales, porque el ajedrez es tan complejo, es tan amplio que aparezca una posición idéntica como la que estamos viendo es poco probable, pero pueden aparecer posiciones similares, con algunas cosas parecidas, y ustedes ya van a estar atentos para buscar un alfil por H6, para buscar un alfil por H7, para buscar un alfil por G7, un caballo por G7, un caballo por F7, ¿no? Ya la idea es que estén atentos para buscar estas situaciones en las partidas. Y obviamente lo que aprendemos también nos sirve al sentido inverso, para cuidarme que no me hagan estas combinaciones. ¿Qué tal de pronto me descuido y no veo que me va a caer un sacrificio en G7, en H7? Aprendamos siempre de los dos lados, para hacer algo, para imitar algo y para no dejar que me hagan, ¿no? Para no dejar que a mí me dejen mal con esos temas. Ténganlo siempre presente. Siguiente ejemplo. Este ejemplo es muy interesante. También, bueno, como todos obviamente, donde vemos que hay un ataque por parte de las blancas en el flanco de rey. Hay 2 torres, una dama y un alfil, todos concentrados en el rey rival, y las negras ahí defendiéndose. Las negras tienen un peón de más, de hecho, peón que probablemente las blancas han sacrificado para conseguir esta posición tan activa. Y las blancas continúan de manera muy fuerte. Observen, torre F6. La entrada en F6 es también un recurso muy importante y muy conocido para ir en contra del enroque. Obviamente la torre no puede ser capturada porque viene dama por H6 mate. Y ni siquiera el negro puede confiarse y decir, bueno, no le como la torre y simplemente voy a tratar de defenderme mejor. Tampoco puede hacer eso, porque la torre no entra a F6 solamente esperando que la coman. No, no, no. Entra también con una intención de apoyar algo como esto. Observen, mire qué bonito sacrificio y cómo termina en mate. Así que ante torre F6, las negras tienen que evitar comer la torre, pero también tienen que evitar la amenaza que hay sobre el peón de H6. Y no le queda más opción que tapar con caballo G5. Y las blancas también deben estar alerta. Cuando hacemos un sacrificio, de repente no se puede comer directamente porque hay un mate, pero cuando ya la posición cambia, no nos vayamos a confiar y sigamos dejando ahí el sacrificio, porque de repente ya no va a ser igual. De repente uno se confía y dice, le amenazo el caballo, y cuando mueve el caballo le hago dama por H6. Pero no me estoy dando cuenta que ya mi torre puede ser capturada.
porque ya el caballo tapó la diagonal, ¿no? Entonces, cuidado con eso. ¿Qué hace el blanco para continuar atacando? Torre por G5. Sacrificio de calidad, torre a cambio de caballo, para dejar al rey bastante expuesto. Mientras un rey está expuesto, obviamente, las posibilidades de ataque son muy altas. Sigue sin poder comer la torre, claramente, porque hay un mate esperando allí. Mate en H8. Así que lo que hace el negro es tratar de huir. Rey G8. Las blancas juegan dama H4, buscando una vez más la entrada por H7. Y las negras juegan dama A3. Una jugada interesante, la dama ataca al alfil y el rey está buscando una vía de escape por F8 y por E7 para salvarse, porque acá se amenaza mate en dos movimientos, dama H7 jaque y dama H8 mate. Por ese motivo las negras mueven la dama para que el rey pueda escapar por allí y de paso aprovecha para atacar un alfil. Bonita posición para escuchar opiniones, para escuchar propuestas. ¿Cómo continuamos atacando de la mejor manera posible en esta posición con blancas? A ver, los escucho. Me adelanto y digo... Ah, disculpe, ya, siga. Alfred, te escuchamos. Dama H7. El rey única solo se puede mover al rey F8. Luego ponemos dama H8. El rey única tiene que ir en rey E7. Luego nosotros hacemos ¿Qué pasó? disculpe, profesor. No te preocupes. A veces uno tiene algo planificado y luego se le va. Antes que alguien más opine, quería adelantarme algo, ¿no? Por favor, que nadie se me confíe y diga, profesor, dama H7 jaque, luego dama H8, y le como la torre de A8 y quedo con ventaja. Falso. Porque dense cuenta que su torre de F6 también está amenazada. Y si ustedes entran y comen en A8, el negro también les come una torre en F6. Y no hay ninguna ventaja, todo lo contrario. Siguen más bien en desventaja, con calidad de menos. Y más preocupante porque ya se quedaron con la dama por un lado y con el alfil por otro lado. Así que me adelanto para que no vayan a pensar que esa variante es la correcta. Continúe, por favor, si alguien desea participar. Profesor, yo levanté la mano. Puede ser dama H7 jaque, rey F, dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7 jaque, que está diciendo captura. Y prácticamente creo que hay mate en 2. No, ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque puede jugar el negro torre F8, ¿no? ¿O cómo sería el mate que mencionas? Ah, cierto. Pero Es buena la dama... opción, es buena porque le ganas un peón más, lo tienes en la mira. Me parece buena. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algún aporte aquí? Pero puede mover el peón de E6. Y está obligado, creo que captura, dama jaque, se mueve y dama jaque mate. Oh no, me estoy comiendo la A ver, casa. cuando juega E6, vamos desarrollando la variante. A ver, acá, ¿cuál es tu nombre? Disculpa, no escuché. Guamaní de la Cruz. Guamaní. Ok. Acá Hugo. nuestro compañero nos comenta esta posibilidad de hacer jaque. Como ya lo dije, comer la torre no tiene ningún sentido porque nos comen también la nuestra. No hay que ver solamente lo que yo puedo comer, también lo que me van a comer a mí, ¿no? Pero jugar dama por G7 es muy interesante. Estamos amenazando, pues, justamente ideas de mate en 2, ¿no?
o mate en 3, pero mate ahí por ahí, definitivamente. Si las negras comen el alfil alegremente, le cae pues una combinación de mate y ya, la partida se termina. Pero la pregunta sería, justo estábamos conversando acá, ¿qué pasaría si torre F8? Y me decías creo que E6, ¿no? Sí. E6. Lo que me preocupa de esta variante es el hecho de que el rey se puede ir escondiendo, ¿no? Por ejemplo, a E6 yo jugaría rey de 8. Y claro, puedo ganar un peón en F7 y está bien, ¿no? Pero ya como que las negras están cada vez aguantando más la posición, ¿no? O Y no si sé si se hay pone alguna... la torre, las blancas, ahí No puede sí. estar defendida. Disculpe. Aquí hay alguna otra jugada que podría ser para el blanco, no sé si alguien quiere aportar en esta posición, luego de rey de 8, o antes de repente, no sé, ¿hay alguna observación? ¿Saben cómo puede ser esta variante fuerte? No con E6. Puede ser fuerte lo que dijo acá su compañero, pero si en este momento continúan con torre D6. Ahí sí puede ser una continuación bastante fuerte, porque las negras no pueden detener fácilmente la amenaza dama F6 y torre D8 mate, ¿no? Entonces ahí sí las negras estarían prácticamente perdidas. Pero les comento que así no fue la partida. Esa era una de las posibilidades para quedar mucho mejor. Pero lo que hizo el blanco en la partida también me gustó. Miren, a veces lo mejor que podemos hacer es acumular las amenazas. Si hay una jugada, un jaque que puedo hacer, pero también me lo puedo guardar y crear más amenazas, acumular amenazas, ¿no? Tener varias amenazas en la posición, también puede ser muy fuerte. Miren lo que hizo el blanco con total tranquilidad. Torre F3. Acumuló amenazas. Porque el dama H7 ahora es una amenaza más fuerte, si se dan cuenta. Porque ahora, como mi torre ya está defendida, amenazo dama H7, dama H8 y comerme la torre de A8. Ya puedo hacerlo. Y aparte de eso, con la torre apuntando a la dama, también se amenaza alfil H7 jaque. Entonces, ya cuando las amenazas se acumulan, también es más difícil para el rival defenderse. El rival trató de sellar la diagonal con G6 para cortar ahí la comunicación de la dama y el alfil, pero igual llegó este ataque descubierto que prácticamente destruye completamente la posición negra. Las negras dijeron, bueno, ya no importa, pues sacrifico la dama y me quedo con 2 torres a cambio de la dama. Algo es algo, todavía puedo resistir. Pero ese razonamiento es equivocado. ¿Por qué el blanco va a comer la dama directamente? Ustedes me dirán, profesor, pero tiene que comerla. Si nos están regalando, sí, la vamos a comer. Pero ¿por qué directamente? Por algo existen las jugadas intermedias. Dama H7 jaque. Primero clavo a la torre negra y después como la dama. Miren la pequeña, pero gran diferencia al mismo tiempo. Ya no es dama a cambio de 2 torres, es dama y alfil a cambio de 2 torres. Ahí las 2 torres no tienen ninguna opción. La dama y el alfil son muy poderosas en la posición. Entonces, siempre estén atentos a las jugadas intermedias, ¿no? Y esto nos demuestra que no se puede pensar de manera muy optimista, ¿no? O sin pensar en el rival, de manera muy egoísta, ¿no? Porque esto fue lo que sucedió y el negro se rindió. Se dio cuenta que ya la lucha era en vano porque el rey sigue estando muy expuesto y la dama y el alfil pues van a terminar ganando la partida. Pero la otra propuesta que dijeron, dama jaque y comer en G7 también era buena, repito, pero si acá juegan torre de 6. Los 2 caminos eran ganadores, el que se hizo en la partida o este de acá que se podía haber hecho. Pero como les digo, a veces en muchas posiciones es muy bueno acumular amenazas, porque ahí el rival, la posición, se derrumba completamente. Si hay un jaque que ya lo tienen listo, no necesariamente se lancen, pueden ahí acumularlo, detenerlo y crear amenazas, amenazas por aquí, amenazas por allá, y eso hace, como digo, que la posición del rival se destruya completamente. Vamos a ver un ejemplo más. Este es un ejemplo muy, muy interesante. Las blancas tienen
El material está igualado en primer lugar, pero las blancas están con sus piezas un poco más cercanas al enroque. Muchas veces, para abrir líneas, para dejar al rey expuesto, debemos recurrir a sacrificios. Y eso fue lo que el blanco hizo acá. Sacrifica un peón con tal de poder abrir líneas. El peón tiene que ser aceptado. Si el negro no lo acepta, la situación puede ser peor aún para él. Así que termina comiendo F por G6. Con H sí sería un suicidio completamente, porque acá hay mate inevitable. Puede comerlo, pero con F, sin descuidar mucho a su rey. ¿Y para qué quería el blanco sacrificar este peón? Para seguir abriendo la posición completamente. Sacrifica un peón a cambio de nada, digamos, concreto, simplemente abrir la posición, dejar al rey lo más expuesto posible. Como es un peón nada más, es algo que se puede sacrificar de esa manera. Claro, si sacrificamos ya un alfil, un caballo, una torre, ahí tiene que ser por un motivo específico, no solamente para abrir la posición. Las negras traen sus piezas para apoyar en la defensa y las blancas siguen acumulando, tratando de que todas sus piezas apunten al enroque rival. Caballo E5, plantando el caballo en el centro para que ayude a defenderse. Torre F4, buscando un descubierto contra la dama. La dama que puede comer en B3, pero no lo hace porque hay un torre B1 muy fuerte, termina retrocediendo. Caballo G5. Se nota ya que la actividad de las piezas blancas es muy fuerte y que el ataque va a ser muy peligroso. Caballo G6 atacando a la torre. Y acá ya podemos realizar una combinación muy poderosa. Última pregunta de la clase. ¿Cómo el blanco puede rematar esta posición aquí en este momento? A ver, escucho sus aportes. Piénsenlo bien. Es un remate muy bonito que deja al negro ya prácticamente perdido sin ninguna chance. Maestro Davy, ¿Sí? caballo F7, jaque. Ok. Bueno, creo que ahí también habría una previa, ¿no? Estoy pensando en una combinación de dama por caballo para aperturar la columna H, ¿no? Y hacer una Exacto. combinación ahí. Pero Exacto. no la Esa es la tengo muy, combinación. no la tengo muy clara ahí, pero he visto este mate de la COS en un Claro, con el ejercicio rey anterior. encerrado. Ujú. Exacto, ahí está la idea. Caballo F7 jaque, única y un hermoso sacrificio, dama por G6. Dos signos de Ok. admiración porque no se pueden poner más. Le pondría infinitos signos de admiración. La dama es capturada y Torre, mate inevitable, inevitable. 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 Tiene tiempo para tratar de defenderse, pero no puede hacerlo porque el rey está demasiado encerrado con sus propias piezas. Claro que no está obligado a comer la dama, pero ya igual con una pieza de menos, la jugada torre H4 de todas maneras va a venir. Igual el rey ya está completamente, está perdido el negro. Y esto nos deja una enseñanza final para cerrar ya la clase, que hay que tener cuidado con tener a nuestras piezas más fuertes alejadas del enroque. Las negras sienten gravemente la ausencia de la dama negra y eso se paga caro. Siempre hay que estar con nuestras piezas mirando de repente a un lado, pero de reojo siempre al rey, siempre al enroque, o si no, podemos pues pasar sorpresas desagradables como esta. Con ese ejemplo doy por terminada la clase, a menos que haya alguna pregunta final, y espero Una, pues que co- estos ejemplos les sean de mucha utilidad. una consulta, maestro Davy. La importancia que hubo hace dos ejemplos atrás de las jugadas intermedias o las jugadas previas, ¿cuán importante es? Porque a veces muchos de los niños, estamos hablando acá de la selección de Arequipa, a veces pueden considerar que puede hacer una pérdida de tiempo o no lo consideren porque están ya ahí con la angustia ahí de buscar la ventaja material o posicional, ¿no? ¿Por qué es importante la jugada previa o la jugada intermedia, ¿no? Claro, eso tiene que ver con lo que dije hasta en 2 o 3 oportunidades a lo largo de la clase. Cuando pensamos en una variante, no debemos pensar de manera egoísta. Como lo dije, incluso con un ejemplo, decir, si yo hago esto, mi rival hace esto y pum, le doy mate. Y de pronto, calculando como a mí me conviene, pues
yo voy a hacer Magnus Carlsen, ¿no? La idea es calcular, asumiendo que mi rival va a hacer el mejor movimiento posible, no el movimiento que yo quiero que haga, no el movimiento que a mí me conviene que haga para ganarle. Tengo que mentalizarme en que debo buscar y pensar en lo mejor que mi rival puede hacer. Y muchas veces dentro de estos mejores movimientos están las jugadas intermedias, que pueden cambiar completamente algo que yo tenía en mente. Yo creía que con esto así ganaba, pero esta intermedia le da un tiempo para escaparse, le da un tiempo para defenderse, o me quito una pieza de ataque y todo se desarma. Mucha atención con las jugadas intermedias, tanto a nuestro favor, para usarlas a nuestro favor, como cuando puedan ir en nuestra contra. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, intervención ya para terminar esta clase? Reiterando el agradecimiento al maestro David Vera y recordarles que la siguiente clase es el 7 de mayo con el gran maestro Cristian Cruz. Esperamos, maestro David, que no sea la primera ni la última clase con esta selección de Arequipa. Estamos prestos a recibirlo también cuando nos visite en la ciudad de Arequipa y deseándole muchos éxitos y bendiciones en este campeonato nacional que ya está pronto a realizarse. Muchos éxitos. Gracias por todo. Muchas gracias, igualmente. Espero que no sea la primera vez que los acompañe y gracias por los buenos deseos. Espero que nos estemos ahí encontrando pronto. Éxitos para todos los asistentes, para todos los chicos. Sigan perseverando en este bonito deporte. Todo es entrenamiento y perseverancia. Listo, éxitos. Dejamos de grabar. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Profesor, gracias.